complementarias, una mayor aceptación de los diferentes alimentos, hablamos de la integración familiar, que es importante, hablamos también básicamente de que si un niño se le introducen ya los alimentos sólidos, pues él va a tener mayor aceptabilidad a las alimentaciones en etapas posteriores, que ahorita estamos viendo muchos trastornos en relación a dificultades de alimentación en niños y por eso queremos como hablar todos los factores preventivos que realmente tenemos que tratar de mejorar en el entorno. No se nos puede olvidar que realmente esta percepción del niño a distinguir sabores, a distinguir colores, esto le va a permitir tener contacto, que el niño tenga mayor contacto con los alimentos, tanto físicos como de color, como de texturas, para que logremos generar hábitos en forma adecuada en relación con la alimentación de los niños y no tener dificultades con respecto a la aceptabilidad cuando hablamos de etapas posteriores, que recordemos que en los niños hay unos momentos cuando el chico ya tiene más de 2 años, que normalmente por su crecimiento tiende a tener un menor consumo de los alimentos. Entonces los papás se estresan mucho porque deja de comer al ritmo con que el niño venía comiendo previamente. Y es que el crecimiento del niño no es tan acelerado como en los primeros 2 años de vida. Entonces es un comportamiento muy similar. Cuando nosotros hablamos de alimentos complementarios o de la introducción de alimentos complementarios, sí quisiera rescatar dos aspectos importantes que creo que todos tenemos que tratar de manejar. El primero es la leche materna. ¿Hasta cuándo la leche materna? ¿Verdad? Nosotros en este momento estamos recibiendo consultas diariamente porque hubo un cambio por la situación de pandemia que tenemos con respecto a las licencias por lactancia y a las recomendaciones de lactancia en relación con las mamás. En estos momentos, las licencias por lactancia se extienden por un periodo de 3 meses en relación con la pandemia y la mamá no debe ir con el niño al servicio de salud para obtener esta licencia de lactancia en las mamás que trabajan. Entonces, esto es un aspecto importante que queremos rescatar para que todas las mamás que ustedes conozcan, que laboren, que estén en proceso de lactancia materna, que es importante que lo tengamos todos de criterio que lo conozcamos, que es la parte más importante. La lactancia materna nosotros la clasificamos en dos grandes componentes. Uno es exclusivo, que es hasta los 6 meses de edad, ¿verdad? En un niño. Y posteriormente hablamos de lactancia materna complementada con otros alimentos, que es cuando hablamos de la introducción de los alimentos complementarios que inician a partir de los 6 meses de edad. Ahorita vamos a ver por qué empezamos a los 6 meses de edad en nuestros niños y ciertos conceptos o criterios que tenemos que manejar todas las mamás con respecto a este tema. Una de las grandes dudas que tenemos siempre cuando hablamos de alimentación complementaria es con qué alimentos empezamos. ¿Cuál debe ser el primer alimento con que un niño realmente debe iniciar la transición de alimentos complementarios? Entonces, aquí siempre es importante rescatar ahora vamos a ver el carnet de desarrollo, como está establecido, y vamos a ver la importancia de cómo deben introducirse estos alimentos complementarios en un niño, precisamente para evitar temas de aversiones sensoriales, para evitar temas de selectividad, para darle al niño todos los aportes de texturas y nutrientes que éste requiere. Entonces, antes teníamos como una gran conceptualización de con cuál alimento empezábamos primero, si era papa o era chayote, ¿verdad? Siempre yo les comento a las mamás que ese era el tema muy importante en relación de qué es lo que tenemos que introducir primero. Y ahora vamos a ver también qué pasa con los alimentos que nosotros hablamos potencialmente alergénicos, como el huevo, como el pescado, como las frutas ácidas con respecto a la introducción de alimentos complementarios. Porque lo que es importante de rescatar acá es que entre mayor variedad de alimentos, dependiendo de lo que la madre tenga de accesibilidad, lo que la madre tenga para ofrecer a ese niño, le va a permitir precisamente aprender a conocer más alimentos y tener menor restricciones de rechazo a ciertos alimentos o grupos de alimentos que han sido importantes de nosotros tratar de visualizar. Entonces, lo que tenemos que hacer, tenemos que ir teniendo claro, yo sé que algunas de los bebés que vi por ahí ya
y siguieron la alimentación complementaria, y realmente estos esquemas vamos a tratar de dar recomendaciones en los chicos mayores de 1 año de edad, que también es importante de visualizar. Cuando le iniciamos, siempre recordar que los alimentos nuevos se tienen que dar solos, ¿verdad? El primer alimento nuevo que se introduzca al niño durante 3 días seguidos, yo digo solo como alimento nuevo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo empiezo con papa, voy a trabajar papa 3 días seguidos. Al cuarto día puedo introducir, por ejemplo, zanahoria, pero continúo con papa y zanahoria, que es el alimento nuevo. Entonces, vamos a recordar que básicamente en los niños a partir de los 6 meses, en una semana el niño puede conocer 2 diferentes alimentos nuevos, y vamos a ver cuando nosotros hacemos la alusión a grupos de alimentos, porque como insistimos, necesitamos que los chicos aprendan una gran variedad de alimentos dependiendo de los grupos, como están señalados en el carnet de desarrollo, para las mamás que tienen ese carnet de desarrollo, que lo visualicen en forma importante de qué es lo que tenemos que tratar de ir viendo en forma importante. ¿Por qué hablamos a los 6 meses? Bueno, porque básicamente, además de que ya a los 6 meses el niño necesita otros nutrientes que están presentes en otros alimentos, es importante de visualizarlos acá. Entonces, el valor nutricional juega un papel importante. Una de las cosas que a nosotros nos preocupa como institución es la cantidad de niños con anemia. Ustedes saben que básicamente a partir de los 6 meses se hace el primer hemograma en las consultas de crecimiento y desarrollo, que es el examen de sangre que se les hace a los niños para que los médicos valoren si hay anemia o no hay anemia. Eso es algo que nos angustia mucho, porque básicamente 1 de cada 5 niños menores de 1 año tienen anemia. Em, entonces el 20%, o sea, estamos hablando de que 4 de cada 5 niños, básicamente en esas edades, pues tienen una alteración en el marco de la hemoglobina. Entonces nos preocupa mucho, o sea, el 21% de nuestros niños tienen anemia en el marco del primer o el segundo año de vida. Entonces eso nos angustia mucho, porque recordemos que la disminución de la hemoglobina, pues nos puede generar problemas de neurodesarrollo, como decían las compañeras, ¿verdad? Entonces es importante visualizar. Entonces les repito que me enredé en este concepto: 1 de cada 5 niños, que es el 21%, tienen anemia en el marco de los 2 primeros años de vida, y eso nos preocupa mucho. Entonces vemos que a los 6 meses realmente, además de prevenir ciertas otras enfermedades, el niño ya tiene toda la madurez neurológica para empezar básicamente a recibir alimentos a partir del cuidador, a partir de la mamá, a partir del cuidador que este niño va a tener. ¿Qué características tiene que tener un niño para iniciar la alimentación complementaria? Se tiene que sentar solo, ¿verdad? El niño se sienta solo, por supuesto, con apoyo, y mantiene la cabeza erguida, ¿verdad? Que es una de las recomendaciones importantes. La coordinación ojos, mano, ojo, ¿verdad? Y incluyendo lo que es la boca, o sea, que el niño pueda mirar el alimento, pueda extender su mano y pueda llevarlo hasta su boca, que es sumamente importante para poder nosotros hablar de un adecuado reflejo para el consumo de los diferentes alimentos. Y otro aspecto importante es pues que realmente el niño ya no, que haya disminuido su reflejo de protusión, que es que los chicos, como la lactancia materna, ¿verdad? Sino que ya empiecen a aceptar el reflejo de oclusión, que ya puedan deglutir. ¿Cuándo estas características se pueden ver afectadas? En los casos de los niños pretérmino, que son todos aquellos chicos que nacen antes de las 37 semanas. Entonces aquí es importante, porque dentro de este concepto, para iniciar alimentos complementarios en un niño pretérmino, tenemos que aplicar lo que nosotros llamamos edad corregida, ¿verdad? Que es sumamente importante de ver. El niño no puede iniciar a los 6 meses de edad cronológica en un niño nacido pretérmino, diferente a un niño nacido a término, sino que básicamente restamos a la edad que el niño tiene cronológica las semanas que le hacen falta para llegar que le hicieron falta para llegar a las 40 semanas gestacionales. Es decir, si un niño nació a las 36 semanas, su alimentación complementaria no inicia a los 6 meses, porque en edad corregida tendría básicamente 5 meses y empezaría básicamente a los 7 meses de edad.
cronológica, ¿verdad? Entonces, este es un concepto que sí es importante de visualizar. Lo que nosotros siempre recomendamos es consultar en el EVAIS. Recuerden que los niños tienen consultas de crecimiento y desarrollo en la captación temprana, generalmente los primeros 28 días, a los 2 meses, a los 4 meses, a los 6 meses, a los 9 meses, a los 15 meses, y el personal de salud pues básicamente evalúa al niño y nos orienta cuándo debe este chico que nació pretérmino iniciar la introducción de alimentos complementarios, que es un aspecto sumamente importante de visualizar. No sé si tenemos dudas hasta aquí. ¿Continúo? Sí, Marlene, Ok, continúe. Por el momento no tenemos ninguna duda. ok, perfecto. Hay aspectos que nosotros tratamos de visualizar, de recomendar cuando vamos a iniciar la alimentación complementaria. Uno de ellos es, como decíamos ahora, el contacto a texturas, ¿verdad? Recordemos que que todos nosotros somos seres muy sensoriales. Entonces, ante esos seres sensoriales que somos, tenemos que involucrar no solo el gusto, sino también ver el tacto, el color, el olfato con respecto a los alimentos. Entonces es un potencial aspecto que desestresa al niño, le enseña la experiencia al consumo de los alimentos y a la variedad de colores, olores, texturas que nosotros podemos ofrecerles, y bajo esta premisa realmente lo que necesitamos es que el niño tenga contacto con los alimentos. Nosotros tenemos casos interesantes que nos consultan, por ejemplo, ¿qué pasa si el niño se ensucia? Entonces tenemos mamás que introducen una cucharada de alimento y con una servilleta limpian al niño, mamás que no permiten que el niño toque un alimento, ¿verdad? Que son recomendaciones que uno tiene que tratar de revertir. Por el contrario, tiene que ser interactivo, tiene que ser desestresante, tiene que generar experiencias positivas el momento de alimentarnos, ¿verdad? Y ahora vamos a ver qué pasa con el entorno también. Entonces, una de las principales recomendaciones para estimulación de neurodesarrollo es recordar que todos somos sensoriales, y ante este proceso realmente tratar de que haya un mayor contacto con los alimentos. Y esto es fundamental desde el inicio de la alimentación complementaria, ¿verdad? Tratar de que visualicemos estas conceptualizaciones que son fundamentales para tratar de abordar la alimentación en nuestros niños y en nuestras niñas. Cuando vamos a hablar de alimentación complementaria, antes de hablar de grupos de alimentos, necesitamos hablar de texturas y la transición. Antes, no sé si alguna de ustedes tenía carnet de desarrollos de versiones diferentes a la del 2016. Si la tienen, con demasiado gusto, por medio de Lupita, Lorena o Gisley, nosotros podemos enviarles una versión actualizada del carnet para que las mamás lo conozcan. De hecho, aquí van a estar en la presentación algunas de las imágenes del carnet, pero siempre hemos cambiado, ¿verdad?, en relación con las nuevas tendencias alimentarias. Antes nos decíamos que básicamente la introducción de alimentos iba a depender del tipo de alimento. Entonces, si se acuerdan ustedes, a los 6 meses decía que teníamos que empezar con papa, a los 7 meses con frijoles, a los 8 meses con macarrones, a los 9 meses con tal alimento, después del año los alimentos potencialmente alergénicos. Era un aspecto en el cual jugaba un papel importante la prevención de alergias en relación a los componentes alimentarios que nosotros recibimos a través de los diferentes alimentos que consumimos. Ya la historia ha cambiado, la evidencia nos dice que realmente un niño puede comer alimentos potencialmente alergénicos, puede recibirlos antes del año de edad, y vamos a ver bajo qué premisa puede ocurrir esto. Lorena. Marlene, Uh-huh. Marlene, tenemos una consulta Perfecto. de Jamberly Mora. Dice que tiene una bebé prematura que nació de 26 semanas. Uh-huh. Ahorita tiene 1 año y 1 mes. Con los alimentos alérgicos, ¿cómo se dan? Y solo tiene 2 dientitos abajo. Hay que Ok. seguir dándole los alimentos majados. Ese año y 1 mes es con edad corregida, Jamberly, tal vez si nos aclaras, o si es edad cronológica. Cronológica. Ujú. Ajá. Si quieres, Marlene, mientras ella nos aclara, puedes ir, no sé si contestando un poquito la duda de ella.
Ah, ok, perfecto. En este concepto, sí tener claro que básicamente la edad, un concepto de la edad cronológica y otro concepto de la edad corregida. Sí, De dice hecho, que es edad cronológica, perdón. un año y un mes. Ok, Sí. entonces estamos hablando de que a ese año y un mes le debemos restar aproximadamente 3 meses y 2 semanas. Entonces estaríamos, sí, 3 meses y 2 semanas, entonces estaríamos hablando como de un año y 8 meses, ¿verdad? No, Más o ella menos. tiene un Eh, año y un mes en este ok, momento de edad cronológica y ajá, nació de 26 semanas. ok. Ujú. Entonces la edad cronológica, la edad corregida sería más o menos como 9 meses y medio. Sí, 10 meses, nos dice Sí, ella. ujú, más Ujú, o menos 9 meses y medio, 10 meses como edad corregida. ujú, Importante aclarar hasta qué momento nosotros hablamos de edad corregida. ujú. Generalmente hablamos hasta los 2 años de edad, o sea, cuando un niño nació pretérmino, hasta los 2 años de edad ya dejamos de hablar de edad corregida. Ya se supone que el niño básicamente ya ha logrado compensar ese déficit en relación con el crecimiento y el desarrollo con el cual el chico nació, ¿verdad? Entonces, ese es un concepto importante. A ese año y un mes de edad cronológica, que es muy bonito el ejemplo de la mamá para poderlo relacionar, lo que hacemos básicamente en los servicios de salud es que como nació a las 26 semanas, ¿cuántas semanas le hicieron falta para llegar a 40 semanas? Entonces vemos que le hicieron falta aproximadamente 14 semanas, que eso viene siendo un involucramiento de 3 meses y 2 semanas. Por eso decimos que tiene una edad corregida de aproximadamente 9 meses y medio, 10 meses. ¿Verdad? Entonces, vamos en la parte de la introducción de alimentos muy asociados en relación con los 10 meses de edad, con la parte de estimulación o la parte neurológica que el niño tiene. Entonces, la introducción de alimentos tendría que haber iniciado en relación con la edad corregida, que nosotros decimos básicamente a los 6 meses de edad, que viene siendo una etapa posterior, o sea, no entraría a los 6 meses específicos, sino que estaríamos hablando de aproximadamente, ¿ya empezó alimentos complementarios? Solo para tener claro, Sí, dice que ella le da los está alimentos empezando. majados, Ujú. ¿verdad? Ok, Porque tiene dos dientitos abajo y pregunta que cómo se van dando los alimentos alérgicos, que cómo se van perfecto. introduciendo. Perfecto. Entonces veamos. Básicamente por transición, como decimos, en edad cronológica o en edad corregida, lo que nosotros hablamos es que los primeros alimentos de introducción tienen que ser en forma de papilla. Nosotros nunca recomendamos licuados, porque los chicos tienen una ventana crítica cuando nosotros hablamos de licuados, porque los acostumbramos a deglutir nada más. Y el niño tiene que aprender lo que son texturas, ¿verdad? Entonces, el concepto de licuado bajo ningún principio se recomienda. Y siempre tenemos que hablar de alimentos en forma individual, ¿verdad? Para que el niño vaya teniendo contactos. No es que decimos que durante una semana solo puré de papa, durante la otra semana solo puré de zanahoria. No, ahorita lo vamos a explicar más en detalle. Sí es importante hacer alusión de que la aparición de dientes, como lo menciono acá, no es determinante para la modificación de consistencias. Es la tolerancia que el niño vaya modificando, vaya cambiando en el marco de texturas, como lo tenemos en la imagen, ¿verdad? Las texturas tienen que ir cambiando gradualmente dependiendo de la tolerancia del niño en este concepto o en este principio. Posteriormente, uno siempre establece que los primeros alimentos, ya sea en papilla o puré, como las mamás nos hablan, pero que no hayan grumos presentes, ¿verdad? Entonces, muy bien majados, pero insistimos en que no se deben de licuar. Transitoriamente, más o menos alrededor de los 8 meses, ya el niño va cambiando a un picado más fino, ya a un alimento más machacado, ¿verdad? Ya vamos a ir haciendo mezclas de alimentos en relación a los que ya se han dado en el niño para tratar de que él vaya teniendo contacto con estos alimentos y empiece a tener la parte de alimentación con pinza, ¿verdad? Que el niño ya empiece a tratar de tomarlos, como vimos ahora, la visión, la visualización de mano
Ojo con respecto a la parte de la alimentación. Al año de edad ya empieza la introducción de alimentos en el marco de la transición a la alimentación familiar. No decimos que al año ya el niño empiece a comer lo que come la familia, es un proceso transicional. Entonces, en el marco de la mamá, que ella, perdón, pudo haber iniciado más tardíamente que a los 6 meses, como lo tenemos acá en un niño nacido a término, básicamente hablamos de ese niño pretérmino. Si ya ella empezó, la transición a texturas debe ir modificándose según la tolerancia del niño, que es la parte importante. Los alimentos, básicamente potencialmente alergénicos, ya vamos a definirlos, cómo se deben de introducir, pero sí tener claro que no tenemos que pasarnos, básicamente en este caso del chico, que no sea al año y 4 meses, que sería como la edad de un año en edad corregida, ¿verdad? Sino que como la mamá lo está haciendo, nada más ir transicionando. Sí hay ciertas recomendaciones importantes, ¿verdad? Por ejemplo, uno trata de que el alimento potencialmente alergénico, cuando se lo vayamos a administrar al niño, sea un alimento potencialmente alergénico a la vez. Vamos a mostrar algunas imágenes con respecto a estos grupos de alimentos que tenemos que ir tratando de administrar en relación con el niño, ¿verdad? Que es la parte más importante. Ya vamos a completar la respuesta a la pregunta que ella tiene con imágenes muy específicas de lo que vamos a presentar acá. En el carnet de desarrollo, en el año 2016, se hizo un cambio a esa estructura de meses por alimentos que yo les mencionaba a ustedes. Entonces, entramos a una conceptualización de texturas, porque lo que necesitamos es disminuir problemas o aversiones, nosotros le llamamos dificultades de alimentación en el niño. Ahorita vamos a definir algunos de los términos que normalmente las mamás pues hemos pasado por estos conceptos. Esas bolitas que ustedes ven en la parte superior en los primeros 6 meses nos hablan de lactancia materna exclusiva a los 6 primeros meses. Si ustedes se fijan, a partir de la segunda línea nos habla de lactancia materna con otros grupos de alimentos complementarios a partir de los 6 meses de edad y vamos consecutivamente. ¿Esto qué nos dice? Que ya no tenemos edades específicas, lo que tenemos que ir es transicionando básicamente a texturas. Cada una de estas bolitas que ustedes miran acá son grupos de alimentos. Ustedes oyen que la Organización Mundial de la Salud nos dice a todas nosotros de adultos que tenemos que comer 5 porciones de frutas y vegetales al día. Entonces hacemos una diferencia importante entre lo que son frutas y lo que son vegetales y verduras, que es importante de incentivar las prácticas alimentarias en relación con el niño. Yo siempre a mis pacientes le comento que las verduras son con los cuales yo hago puré. Entonces las mamás me dicen, los de la olla de carne. Sí, los de la olla de carne. Esas son verduras. Papa, camote, esas son verduras. Los vegetales son con los que yo no hago puré. Entonces ustedes ven la definición que nosotros tenemos en el carnet de desarrollo. Zanahoria, ayote tierno, pipián, chayote y otros alimentos que son importantes en la parte de texturas, de no formación de grumos y de variabilidad en el consumo de los alimentos de un niño. Entonces nosotros vamos a hacer énfasis en estos 3 primeros grupos que están aquí, vamos a mostrarlos más de cerca para que los veamos. Esto es lo que está en la versión del carnet de desarrollo del año 2016. Entonces, cuando la mamá decide introducir los alimentos complementarios en un niño, insistimos, a los 6 meses en edad corregida o a los 6 meses en edad término, básicamente nosotros lo que decimos es que yo empiezo con estos grupos de alimentos inicialmente por texturas. Entonces la mamá puede decir, bueno, yo voy a empezar con zanahoria. Perfecto. Entonces empezamos a majar la zanahoria, como dijimos ahora, en forma de puré, pero no licuados. Normalmente la evidencia, los estudios de investigación nos dicen que lo que el niño debiera de aceptar es un mismo alimento nuevo durante 3 días seguidos. Entonces empezamos con zanahoria, si la mamá escogió la zanahoria, o con papaya, si la mamá escogió papaya, a esa misma textura, y ese alimento nuevo durante 3 días seguidos. Al cuarto día, la mamá utiliza otro grupo de alimento que no sea del mismo grupo. Por ejemplo, si yo empecé con zanahoria, yo puedo incluir papa. Si yo empecé con zanahoria, puedo incluir papaya. Entonces, ¿qué pasa? Ya en esa semana, ya yo le estoy dando
2 alimentos distintos al niño y en otras palabras le estoy dando 2 grupos de alimentos distintos. O sea, un niño en lapso de los primeros 6 meses, que son 4 semanas, ya el niño ha aprendido a consumir 4 grupos de alimentos diferentes. Entonces, esa es la parte importante que nosotros tenemos que visualizar. Para hablar de aceptabilidad, porque muchas mamás nos dicen, pero el niño comía frijoles, pero de un momento a otro dejó de comer frijoles. Entonces, igual, lo que tenemos que tratar de rescatar es la frecuencia de consumo de ese alimento. Entonces, cada nuevo alimento, para nosotros decir que un alimento es aceptado en un niño, debe tener mínimo 10 aceptaciones, o sea, tengo que haberlo repetido durante 10 días mínimo, ¿verdad? 10 veces mínimo, que es la parte importante que nosotros tenemos que visualizar. Así sucesivamente, cada grupo de alimento vamos a ir introduciendo alimentos diferentes en relación con la aceptación de los niños y de nuestras niñas en aspectos importantes para tratar de visualizar acá. Uno de los alimentos que nosotros propiciamos mucho, que lo vamos a ver inmediatamente, es el consumo de frijoles, el consumo de espinacas como fuentes de hierro en la alimentación de nuestros niños, ¿verdad? Entonces vemos que una vez que yo he concluido con 3, en una semana y media ya le he introducido 3 grupos de alimentos, de ir introduciendo alimentos diferentes, continúo con otros 3 grupos de alimentos. Entonces vemos que acá ya estamos hablando de, por ejemplo, arroz, nosotros decimos como bien reventadito, ¿verdad? Porque veamos que ya estamos hablando entre los 6 meses y los 7 meses, siempre majado. Posteriormente hablamos de pastas, de macarrones. Recuerden que eso es uno de los alimentos que son fuentes de gluten, que previenen lo que es la parte de la enfermedad celíaca en un niño, y muchas veces en familias que hay personas con enfermedad celíaca, pues les da mucho miedo introducir fuentes de gluten en un niño, y la evidencia nos dice que la introducción de alimentos debe ser exactamente igual, no cambia en el marco de la alimentación de los niños. Este esquema que estamos viendo tampoco se modifica en el marco de niños con alergia a la proteína de la leche de vaca. Vean que aquí no hemos hablado de ningún alimento que tenga proteína de la leche de vaca, que son otros grupos de alimentos ya más procesados, diferentes al consumo de alimentos usuales. Posteriormente, seguimos el mismo concepto de introducción de alimentos, ¿verdad? Puede ser carne molida. Vean que más o menos vamos a ir haciendo una transición a texturas, como lo dijimos ahora. Uno de los alimentos que más las mamás les da mucho temor por textura son los frijoles, ¿verdad? En relación al ollejo. Entonces empezamos con aquellos, nosotros le llamamos leguminosas a los frijoles. Entonces empezamos con estas leguminosas que sean más fácilmente toleradas, como las lentejas, ¿verdad? O los frijoles bien majados, que es importante en la introducción de alimentos de los niños. Una recomendación que yo les daría como nutricionista cuando vamos a trabajar la incorporación del frijol o los niños para el consumo de frijoles, quiero hacer 2 alusiones al frijol. Uno es que recordemos que el caldo de frijol no es fuente de hierro. El hierro está presente en el frijol, y los chicos en los 2 primeros años de vida, hablábamos al inicio que la anemia es sumamente importante de prevenir con una adecuada alimentación y con la adherencia al tratamiento que nos mandan los médicos en los EVAIS. El otro aspecto importante es cuando hay problemas de digestibilidad en algún miembro de la familia con respecto al consumo de frijoles. La recomendación siempre es que yo los lavo, los limpio, ya no hay ni que limpiar los frijoles, se lavan y se dejan en remojo la noche anterior en crudo. A la mañana siguiente yo descarto esa agua de ese frijol que dejé en remojo mínimo 8 horas, le pongo agua limpia y los pongo a cocción. El descartar esa agua de remojo me hace eliminar lo que nosotros llamamos componentes antinutricionales, que son muy causales de problemas de digestibilidad en adultos, y no hay ningún problema en la alimentación de niños si hacemos esto para permitirles que el frijol pues tenga una textura más fácil de majar. Los otros grupos, entonces, a diferencia de las frutas no ácidas, de los vegetales y las verduras, los próximos grupos de alimentos de introducción básicamente pueden ser estos que estamos mencionando: el arroz,
como decimos, tipo majado, los macarrones, ¿verdad? En texturas que el niño pueda aceptar. Ya vamos a un picado fino, como dijimos ahora, ¿verdad? La carne molida o el pollo bien desmenuzado, como diferentes grupos de alimentos. Entonces ya el niño ha comido de los 3 grupos preliminares, continúa de estos grupos y posteriormente tenemos que tener claro que a partir de los 6 meses ya el chico, obviando el concepto de lactancia materna exclusiva que se da en los 6 primeros meses, a partir de los 6 meses con la introducción de alimentos complementarios ya el niño puede consumir agua. Ahora sí, a la respuesta de la mamá. Cuando nosotros hemos hecho transición de texturas y variedad de grupos de alimentos, podemos empezar con los alimentos potencialmente alergénicos. ¿Qué cuidado tenemos que trabajar acá? Un solo alimento potencialmente alergénico a la vez, en cantidad pequeña, ¿verdad? Entonces es importante, si yo voy a trabajar pescado, que es uno de los alimentos potencialmente alergénicos que uno recomienda porque tiene muchos beneficios en el marco del neurodesarrollo por una serie de grasas que el pescado tiene en su condición natural, sí es importante tratar de dar en pequeñas cantidades, desmenuzado en las preparaciones que ya yo le he estado estableciendo al niño en relación con la alimentación. Si ya yo ese alimento potencialmente alergénico le di durante 3 días y no hubo ninguna reacción, posteriormente yo puedo empezar con huevo. Antes se hablaba de que el huevo podía ser primero la clara, que no, que primero la yema, y básicamente nosotros hablamos del huevo entero, bien cocinado, eso sí, ¿verdad? Nada de pasado por agua, el pescado pues, bien cocinado también, nada de en crudo, y lo mismo ir introduciendo pequeñas cantidades de estos alimentos en relación con el niño. Si ya consumimos, un día puede ser carne, si tenemos acceso a la carne molida, otro puede ser pescado como acompañamiento en relación con los diferentes tiempos de comida que ya vamos a ir hablando, y posteriormente otros alimentos potencialmente alergénicos. Importante tratar de visualizar que cuando vamos a darlos, yo no le puedo dar fresas y naranja al mismo tiempo, porque recuerden que estamos viendo la probabilidad de un riesgo. Primero un alimento potencialmente alergénico, posteriormente otro pasado esos 3 días. No sé si le aclaramos la duda a la mamá con respecto a lo que estábamos consultando. No nos ha puesto ninguna otra consulta, entonces esperemos a ver tal vez si en el transcurso tiene. ¿Alguna duda? Se la aclaramos inmediatamente. Perfecto. Sí, Listo, gracias. acaba de escribirnos que sí, que claro, que gracias. Excelente. Igual Sí, los invitamos a las personas que recién se nos han ido incorporando a que si tienen alguna consulta nos la hagan llegar por medio del chat que encuentran ahí a su derecha de la pantalla. perfecto. Entonces, a manera de resumen, cuando hablamos de la introducción de alimentos complementarios, entonces decíamos básicamente estas recomendaciones, texturas, ¿verdad? Es muy importante. La textura tiene que ir en el marco de la aceptabilidad del niño, ¿verdad? Que es fundamental. En relación con los tiempos de comida, es importante rescatar que un chico a partir de los 6 meses, pues básicamente la idea es ir transitando gradualmente con la introducción de alimentos, hacer 2 tiempos de comida. A partir de los 7 meses hablamos de 3 tiempos de comida, a los 8 meses hablamos de 5 tiempos de comida, que es lo que continuamos transicionalmente, se mantiene, lo que va cambiando es la textura del alimento. Con respecto a la introducción de alimentos nuevos, en los primeros 6 meses, básicamente son 2 alimentos nuevos semanales, ¿verdad? A partir de los 7 meses hablamos de 3 alimentos nuevos semanales. A partir de los 8 meses hablamos de 4 alimentos nuevos semanales, a lo que la madre tenga de acceso. Lo que vamos a ir cambiando es la textura en relación con los diferentes alimentos que nosotros vamos a ir incorporando en este sentido para tratar de hacer mucho énfasis en la mayor variabilidad. Como les decía al inicio, en los 2 primeros años de vida, entre más variabilidad de alimentos consuma un niño, menos reacciones adversas a los alimentos pueda tener, ¿verdad?
hay comportamientos que vamos a ir viendo que se pueden, que podemos identificar tempranamente con respecto a los niños. Rechazo a los alimentos, por ejemplo, hay un concepto que se llama neofobia, que es aquel niño que rechaza un alimento nuevo por su naturaleza, que es fundamental que recordar que las exposiciones repetidas a estos alimentos pues disminuyen ese riesgo de rechazo o de neofobia. El otro aspecto que vienen siendo ciertas conceptualizaciones un poco más difíciles de manejar es cuando hablamos de lactancias maternas exclusivas más allá de los 6 meses. Entonces hablamos de mamás que tienen un niño a los 10 meses de edad con lactancia materna exclusiva. Recordemos que hay ventanas críticas para la aceptabilidad de los alimentos y cuando empezamos, yo tenía pacientes que empezábamos los alimentos complementarios a los 10 meses precisamente por ese retardo con respecto a la lactancia materna exclusiva, más allá de las recomendaciones, y vieran que sí hace un poco más difícil la incorporación de los alimentos. Nosotros le llamamos a eso ventana crítica, ¿verdad? Porque realmente hay periodos que ya se han definido como para iniciar la introducción de alimentos poco a poco en el marco de los diferentes niños, ¿verdad? Que es fundamental acá. ¿Qué recomendaciones vamos nosotros tratando de abordar con respecto a los niños? Hay muchas recomendaciones. En esto siempre es importante tratar de rescatar muchos de los conceptos que nosotros tenemos que trabajar con los niños. Lo primero que a mí me gusta mucho porque es una de las primeras preguntas que nos hacen, nosotros trabajamos en procesos de capacitación con los hogares del personal de PANI, con el personal de la red de cuido, y es esa angustia que tienen las mamás cuando un niño no quiere consumir los alimentos. Entonces entramos en un estado de estrés, todos, ¿verdad? Recordemos que tenemos conductas que nosotros las podemos visualizar y otras que los chicos perciben sin necesidad de que sean tan visibles para nosotras, ¿verdad? Como expresiones físicas, pero sí tener claro que no podemos obligar a los chicos a comer, ¿verdad? Los niños, al igual que nosotros, tenemos días en los cuales comemos mejores que otros y cuando comemos más nos angustiamos, ¿verdad? Decimos, uy, ¿qué pasa? ¿Por qué estoy comiendo más? Los chicos es igual, ¿verdad? Es importante tener claro que la interacción positiva o negativa en torno de un alimento perdura en un niño. Entonces eso nos puede causar rechazo en relación o cierto tipo de aversión en un niño con respecto a un momento o el momento de la alimentación que juega un papel importante en este caso, ¿verdad? Entonces es una de las recomendaciones que yo les daría mucho, ¿verdad? Tratar de que a los chicos no se les obligue a comer. Y hay algo que nosotros queremos rescatar mucho, que es la parte de la familia como modelo de conducta. Nosotros somos la primera expresión de modelaje en el marco de la alimentación. Yo traté de buscar imágenes, vieran qué difícil ha sido para mí encontrar imágenes de familias con una armonía y felicidad comiendo y lo más importante como nutricionista, alimentos saludables, ¿verdad? Entonces era como un poco complejo, pero gracias a Dios la encontré. Entonces esta parte es muy importante porque yo creo que uno de los principales factores que nosotros tenemos que tener cuando hablamos de niños ya con mayor énfasis en mayores de 1 año, como los chicos que visualizamos ahora muy alegremente en la participación, creo que hay conceptos que tenemos que rescatar. Uno es la parte de la rutina de la alimentación, el lavado de manos, el participar al niño en la preparación de la mesa, en actividades que no sean de riesgo para un niño y en relación a la capacidad del niño que pueda participarlo, ¿verdad? La rutina en la parte de la alimentación es fundamental. Otro aspecto que yo les resalto mucho es la comodidad de un niño en la mesa. Muchas veces lo sentamos en una silla muy tradicional, pero el niño no logra poner sus piecitos al piso, no logra tener esa estabilidad que le permita tener una estancia placentera en el momento del consumo de los alimentos, que sí es muy importante en este caso. El contacto visual, que es una de las imágenes que, como les digo, que más me gustó,
porque vean que no tenemos distractores en torno del momento de la alimentación. ¿A qué le llamamos distractores? Teléfono celular, pantallas de televisión, tablet, juguetes, etcétera, ¿verdad? Que sean distractores, que sean disruptores en el momento de la alimentación, porque tenemos que fortalecer esta parte del contacto visual en todo momento, para generar expectativas o experiencias positivas en relación con la alimentación. Y otro aspecto importante es hasta donde se pueda tratar de rescatar esta conceptualización en el mayor número de tiempos posibles que tengamos. O sea, los chicos tienen que tener una definición de horarios de comida. Ahorita vamos a hablar también de qué pasa cuando un niño no quiere un consumo de los alimentos, como estamos todos en la mesa almorzando y el chico no quiso comer. ¿Qué pasa en estos conceptos? Lupita. Sí, Marlene, tenemos una consulta Perfecto. de Carol. Dice que su hija de 6 meses y 2 semanas come muy bien frutas y verduras harinosas, pero ha visto que los vegetales no le son tan agradables. Por ejemplo, el chayote no le es tan agradable como la papa. E indica que están iniciando con la alimentación complementaria. Sí, el chayote entra en los alimentos que llamamos vegetales. Tienen un sabor diferente a cuando hablamos de frutas y cuando hablamos de verduras, ¿verdad? Tienen un sabor como, digamos, desde el punto de vista de la parte de la ciencia en sabores, nosotros hablamos como de sabores amargos, ¿verdad? Hablamos de sabores dulces, hablamos de sabores que no sean dulces, por así decirlo, para no hacer la conceptualización de amargo. Siempre tenemos que involucrarlo, tenemos que introducir estos alimentos en el marco de ya si él ya ha consumido otros, podemos incluirlos, que no tratar de que sean de demasiada cantidad, ¿verdad? Como les decía ahora, el alimento nuevo, si estamos hablando de chayote como alimento nuevo, primero empezamos, como lo que entiendo, ya empezó con frutas, ya empezó con verduras, podemos introducir pequeñas cantidades de chayote o podemos hablar de otros alimentos en los cuales incluimos los vegetales, como decíamos, ayote tierno, chayote, zanahoria, hojas de espinaca, y estos alimentos que se pueden ir introduciendo en el marco de la alimentación. Pero con solo que el niño no acepte una vez un alimento o 2 o 3 veces, no implica que haya un rechazo al alimento, ¿verdad? Nosotros somos muy de modelajes de aprender, ¿verdad? No nacemos con un factor de aceptabilidad o no a un alimento, sino como les decía, la aceptabilidad me lo da la frecuencia repetida de la introducción de ese mismo alimento. Hay edades posteriores en las cuales el niño, pues igual que nosotros, que no nos gusta un determinado alimento, pero son etapas posteriores. Yo le recomendaría a la mamá que continúe introduciéndolos, que siga variando los vegetales en incorporaciones diferentes, en preparaciones diferentes, para poderlo visualizar. Hay un artículo muy interesante que nos dice que cuando un alimento realmente no le es apetecible a un niño, debemos de haberlo introducido aproximadamente 22 veces en preparaciones diferentes. Entonces, imagínense en que 1 o 2 no es sinónimo de rechazo. Tenemos que tener paciencia, tenemos que tener mucha valentía y amor a la hora de introducir ese alimento. Yo le diría a la mamá que lo está haciendo genial, que no se canse y que sigamos introduciendo otros alimentos en relación con los grupos como los vimos ahora. Muchas gracias, Marlene. Tenemos Oh, otra consulta. Perfecto. De Ale, que nos dice: mi bebé es prematuro de 27 semanas. El viernes cumple 3 años cronológicos. Pesa apenas 10.6 kilogramos, por lo que la pediatra lo refirió al hospital de niños, pero no han podido ir por la pandemia. Nos dice la mamá que él come casi de todo, pero dura muchísimo comiendo, más de 1 hora. Y acostumbra a guardar la comida. Perdón, tiene 3 años, es solo para ver la gráfica. Sí, tiene 3 años y pesa 10.6 kilogramos. ¿La mamá no nos puede decir cuánto mide? Vamos a ver si... 10.6 nos habla de un bajo peso. Ajá.
pero Vamos a necesita... darle, dice que 86 centímetros. Ok, ya voy a ver, a revisar las gráficas y ya le digo a la mamá. 86 centímetros con 10 kilos. 10.6 kilos. ¿Y qué le dijeron? Vieras que Eh, por peso talla estamos hablando de un niño con un estado nutricional normal. Por peso edad estamos hablando de un bajo peso. ajá. Habría que ver si el médico visualizó algunos otros factores más, pero solo antropométricamente, no sé, perímetro cefálico, bueno, ya tienen 3 años, ya no requerimos perímetro cefálico. Pregúntenle a la mamá si ese peso ha venido en descenso en los últimos meses o ha sido por lo que ella se fija en el carnet de desarrollo, porque hicimos un ejemplo al final de la presentación con respecto al uso de la gráfica. Lo único que me gustaría saber es si ese peso el niño lo ha disminuido en los últimos meses o lo ha tenido una tendencia con ganancia pequeñita, pero con ganancia de peso. Sí, nos indica que todo está bien con él, que siempre aumenta, pero el logro es muy lento. Y lo que estaba en la consulta nos decía también, bueno, que dura mucho tiempo para comer, que más de una hora, y que acostumbra a guardar la comida en el cachete. Siempre pide tener algo en las manos, como algún juguete, y que los papás piensan que eso es por seguridad. Entonces nos pregunta qué nos recomienda para que no dure tanto y se concentre en la comida. Ok, perfecto. Ahí podríamos, yo creo que es algo que sí tendríamos que descartar con el punto de vista del pediatra, ¿verdad? Para evidencia, si hay rumiación, si el niño tiene el alimento en la boca, bueno, habría que descartar que no haya ningún factor. Si el pediatra les dice que no hay ningún factor de dificultad alimentaria, en ese caso, podríamos trabajar ciertas recomendaciones, pero necesitamos tener claro que no haya una dificultad alimentaria. El tiempo sí es extenso, ¿verdad? Normalmente ahorita lo vamos a ver, la recomendación ideal es de aproximadamente 30 minutos, tratar de que el niño, pues básicamente logre introducirse cantidades pequeñas o ofrecer pequeñas cantidades de alimentos, no volúmenes muy grandes y con mayor frecuencia. Como les decía ahora, lo que estamos hablando son 5 tiempos de comida. Hay chicos que por la cantidad que logran ingerir, que puede ser menor en relación con comparación con otros niños, aunque hago la alusión que nadie tiene un estándar, ¿verdad?, de alimentación en relación con los niños, todos consumen alimentos diferentes, ahí lo podríamos visualizar en crear un tiempo de comida más para tratar de ir disminuyendo el estrés a una cantidad. No sé si la mamá, la cantidad que le ofrece, distractores, es importante, la seguridad no importa, digamos, todo lo que sea que le genere a él mayor confianza en el marco del consumo de los alimentos, no estresarlo en la rapidez, sino que yo empezaría con tal vez reducir el volumen de alimentos y aumentar un tiempo de comida más para ir poquito a poco viendo la tolerancia en el marco de la aceptación que él esté teniendo, ¿verdad? Si la pediatra nos dice que no hay ninguna dificultad alimentaria evidente. Sí, nos dice que él puede, que incluso ha durado hasta 2 horas comiendo y que ella lo deja comer solo, pero que cuando ya llevan más de una hora, ella sí se estresa y le empieza a dar ella de comer. Lo que no nos dice es si cuando ella le da de comer, come más rápido él, ¿verdad? Tal vez si nos aclara eso, Sí, Alejandra. y el otro es la rutina del niño, ¿verdad? Si tiene esa rutina para diferentes actividades, ¿verdad? Qué sé yo, para bañarse, si esa rutina del tiempo es solo para la alimentación, es una rutina de tiempo en el marco de las diferentes actividades que el niño realiza, ¿verdad? Ese es otro aspecto que también tendría que aclararnos la mamá. Dice que es solo para alimentación y que si ella le da de comer, come más, pero que igual dura mucho. ¿Ok? Sí es importante irlo dejando. De hecho, ahora vamos a ver una de las recomendaciones. Podemos trabajarlo mixto, ¿verdad? En ese caso, yo le recomendaría disminuir la cantidad, no sé la cantidad, si la recomendación es que el niño se coma todo lo que le estamos poniendo en el plato, sino ir viendo, porque las señales de saciedad y de hambre en un niño tenemos que conocerlas nosotros. La mamá debe saber cuando tenemos ya esas señales de hambre y saciedad ya controladas. Cuando ya vemos, ya de aquí en adelante ya no quiere
quiere comer, ya hace más rumiación, ya guarda más el alimento en la boca, entonces ya ahí sí mejor detenemos y ofrecemos en un lapso de tiempo algún complemento que de esa alimentación en el niño, otro alimento que a él le apetezca, nutricionalmente adecuado también, por supuesto, para ir estimulando el apetito en relación con el niño, ¿verdad? Pero sí es importante, y vamos ahora a ver el ejemplo en relación con las gráficas, ¿verdad? Me parece que es más la rutina alimentaria que es la con la que podríamos trabajar en relación con el niño. Sí, nos dice la mamá que si será que le da los alimentos y le doy 30 minutos a ver lo que él come. Uh-huh. Y puede hacer en esos 30 minutos, yo empezaría haciendo una reducción no tan estricta. Si dura una hora, pues vamos a empezar con 50 minutos, después con 40 minutos, ir haciendo una reducción gradual. Si él está acostumbrado a un lapso de tiempo, siempre y cuando si no hayan distractores o disruptores en el marco de la alimentación, y sí tratar de complementar, dejarlo que el niño vaya comiendo solo también y apoyarlo en algunos momentos. Pero yo no lo restringiría de un momento a otro, así como que de la noche a la mañana, sino empezaríamos poquito a poco. Lo mismo, introducir otro tiempo de comida adicional, que ahorita podríamos ver como qué alimentos se pueden ir incorporando, que sea un complemento para la alimentación del niño, ¿verdad? Uh-huh. Tenemos otra consulta. Perfecto. De Ariel, nos dice que, bueno, que ella tiene un sobrino de 2 años que no come absolutamente nada, solo dulces, y son pocas las cosas que come. Él come pan muy poco y ha estado bajando mucho de peso. Ya la mamá no sabe cómo actuar para que él coma porque a todo le dice que no. Opa, es un niño a término, sin ninguna patología de fondo. Tal vez, Ariel, si nos aclaras en el chat, por favor. Sí, ahí es un poco lo que les comentaba ahora de cuán dificultoso es empezar con la alimentación complementaria en un chico a los 2 años, ¿verdad? Como les decía, es complicado a los 10 meses. Nos dice que es un nacido a término. Es un niño nacido a término, sí. Uh-huh. Come Es, 2 años, pero que solo come dulces, como y sí. pan. Es iniciar la reducción de alimentos complementarios en este chico, ¿verdad? Con mucho estímulo en este caso, pero sí tenemos que poner un esfuerzo importante todos. Ahorita mencionamos algunas recomendaciones. Yo creo que toda la familia, en este caso, toda la familia tiene que tener un involucramiento importante. Si no hay ningún problema asociado a alguna dificultad alimentaria, uno siempre recomienda que estos chicos igual se sienten en la mesa, ¿verdad? Ofrecer los alimentos que Dios repara, que es la recomendación que hablamos desde a partir de los 6 meses, ¿verdad? Es empezar con estos alimentos. El dulce tiene una adicción y una afinidad muy grande para todos nosotros. Entonces todos tenemos que hacer el esfuerzo con respecto a ir disminuyendo el dulce en el marco de la alimentación y tratar de que no se vale que abuelita sí me da dulce y mi mamá me ofrece comida. O sea, eso es a lo que hablamos en relación con que todos hablemos el mismo idioma. No se vale que mamá consuma dulces y yo no consuma dulce, ¿verdad? Entonces, aquí tiene que ser un papel importante, pero sí tenemos que involucrarlo, explicarle la importancia de la alimentación y tratar de ir trabajando todos juntos en una misma dirección, pero es introducir alimentos complementarios en un niño. Que el chiquito comía bien y que de un momento a otro dejó de comer y a todo le dice ahora que no. No hubo ningún evento traumático ni nada que le genera miedo a la alimentación, alguna situación que le vaya a generar o que le haya generado algún temor en el marco de la alimentación que hay que visualizar por ahí, ¿verdad? Pero si no, si estamos hablando de que no hay ningún factor, es introducir. Lástima porque en el momento en que él empezó a hacer rechazo era cuando teníamos que haber intervenido todos juntos, ¿verdad? Ya ahorita ya se creó un hábito diferenciado en relación al resto de la familia. No creo que toda la familia consuma solo dulces, ¿verdad? Entonces creo que lo que tenemos que hacer es involucrar al niño otra vez en conductas y refuerzos positivos en el marco de la alimentación para volverlo a incorporar a las prácticas alimentarias. Sí se logra, sí lo hemos hecho, o sea, sí se ha visto, pero sí es importante el acompañamiento
involucramiento de todos los integrantes de la familia, ¿verdad? En esta incorporación de niño, explicarle al niño que necesitamos crecer, que necesitamos ir al kinder, que necesitamos jugar, que necesitamos que él vea bien, que necesitamos un montón de aspectos que podamos visualizar, pero sí el involucramiento de él en la familia y en la rutina alimentaria, que es importante también. Perdón, que todavía toma pecho, dice, todavía le da de mamar la mamá. Sí, bueno, no, digamos, la alimentación al pecho materno en un chico después del año de edad, eso es algo que tenemos que visualizar. A ver, es importante la lactancia materna, de hecho no hay un límite de edad, ¿verdad? En el marco de la alimentación, pero sí tenemos que crear, como decíamos ahora, rutinas. Si un chico ya a partir del año continúa con lactancia materna, esta no es a libre demanda. La lactancia materna tiene que tener horarios fijos en un niño, más si tenemos este rechazo alimentario. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda básicamente después del año de edad? Una o dos veces en relación a las 24 horas de un niño, ¿verdad? Que es la parte alimentaria. Y recordemos que ya, como dijimos ahora, a partir de los 6 meses de edad, la leche materna no logra satisfacer todos los nutrientes que el chico requiere. Es un complemento importantísimo en el marco de todo lo que los beneficios, tanto nutricionales como no nutricionales, que tiene la leche materna. Es genial. Pero sí tenemos que tratar de definir horarios. Habría que consultarle a esa mamá cuántas veces en un día recibe leche materna este niño, ¿verdad? Que sería una parte importante, porque aquí lo más importante es la rutina. Por eso es fundamental involucrar a toda la familia. Recomendación número 1, lactancia materna, si la mamá y el niño deciden continuarla, que sean a horarios bien específicos y en rutinas bien específicas, ya sea antes de acostarte, a media mañana, punto, digamos que sean específicas, que el niño consuma los alimentos integrándolo al núcleo familiar en los tiempos de comida que se puedan hacer juntos, que no hayan distractores, ¿verdad? Que esa parte es fundamental. ¿Qué pasa si un niño no acepta el gallo pinto con huevo que tenemos hoy para desayunar? No se vale sustituir el gallo pinto con huevo con una galleta dulce, con un jugo, con lactancia materna en un niño a los 2 años de edad. Lo que se establece ahí es que, ok, nos esperamos al próximo tiempo de comida que continúa a media mañana. ¿Qué es lo que vamos a consumir? O un emparedado, o una fruta, o pan con queso. Nosotros definimos como familia qué es lo que vamos a merendar en los niños. Ese debe ser el próximo tiempo de comida. No es volver a ofrecer el tiempo que tuvimos preliminar, que el niño rechazó, o bien sustituirlo por otro alimento que sea de preferencia para el niño, porque lo que hacemos es crear mayor aceptabilidad a la práctica limitante que el niño tiene, ¿verdad? Entonces, esas serían dentro de las recomendaciones que haríamos en el marco del caso. Y sí, solamente con dulces yo pensaría que está recibiendo lactancia materna más allá de una o dos veces. Y el Dice que le consumo de da 3 azúcar, veces al día para dormir únicamente. sí. Yo Sí. trataría de trabajar menos para generar mayor apetito en el niño. Pero No se entonces, suspendería, sino que trabajaría menos, trabajaría una rutina, ya sea antes de acostarse, nada más, y en el resto del día, las rutinas alimentarias. pregunta que si debe empezar de cero con la alimentación, o sea, como con la parte de alimentación complementaria o continuar, como mencionabas, como con la alimentación de la familia. Sí, por tener 2 años ya estamos hablando de alimentación con la familia. Si se hizo el inicio y la transición de la alimentación complementaria hasta el año de edad, mínimo, no tenemos que empezar de cero. Lo empezamos a integrar a la dinámica familiar en el marco de la alimentación. Ojalá yo motivaría a la mamá con preparaciones naturales, lo más saludables que se pueda y en cantidades pequeñas. Lo importante es ir haciendo la rutina alimentaria. Si hoy hay picadillo de vainica con zanahoria, arroz y frijoles, ok, y eso comemos todas las familias, en cantidades pequeñas lo involucramos,
pero es integrarlo a la dinámica familiar y resaltar siempre logros. Ok, una cucharada, genial, excelente, seguimos, ¿verdad? Pero no utilizar tampoco ni premios ni castigos en el marco de los dulces. Te comiste una cucharada de picadillo de vainicas con zanahoria, ok, tenés derecho a una galleta, no, esa parte no, ¿verdad? Tenemos otra consulta. Qué bueno, Eh, estamos, ¿ah? sí, sí, tenemos varias, Ay, ¿verdad? qué bueno con las Vamos, mamás. voy a ir en el orden en que las han ido planteando para irlas contestando todas y que no saltarme alguna. Ariel también nos pregunta, ya en específico el hijo de ella, Ajá. dice, mi bebé es prematuro de 34 semanas y también le dicen que es bajo de talla, pero come todo súper bien a excepción de algunas texturas que no tolera, pero también tarda mucho comiendo. Ujú, ujú. Eh, pero sí come todo o pide más, pero dice que sí, lo que comentaba la mamá de Tiago también, que duran mucho, ¿verdad? Ujú, ujú. Es esa parte, bueno, lo importante es que un chico coma, ¿verdad? Y que la dinámica al momento de comer sea de aprendizaje y cariño, ¿verdad? Que no estemos con que lleva 40 minutos y ya estamos todos estresados y ya empezamos como con un nivel de estrés, sino pues como decimos siempre, la parte alimentaria tiene que ser bajo esa premisa, aprendizaje y cariño para los momentos alimentarios en un niño. Este, Ir viendo al rato y muchas veces nosotros lo que hacemos es que generamos un lenguaje verbal y no verbal en el momento de la alimentación físico y que logramos estresar a un niño, relajarnos, ir visualizando más o menos si es que estamos poniendo más alimentos de los que el chico requiere, ir trabajando esa parte, pero ir viendo, si yo veo que el niño dura 40 minutos, pues no es nada fuera de contexto si la recomendación en promedio son 30 minutos, ¿verdad? Si hablamos de 2 horas, pues entonces empezamos a hacer esa reducción, porque si no los tiempos se nos van a juntar y estamos hablando de 5 tiempos de comida en el marco de la alimentación de un niño. Si hay texturas versus alimentos que un chico no acepte, si es importante, si estamos hablando de alimentos, modificar las formas en las que se las damos, ¿verdad? Y los involucrando y vamos probando muy indirectamente, tal vez la zanahoria no le gustó en palitos, pero sí le gustó en picadillo o le gustó cruda, es ir viendo por dónde nosotros podemos ir trabajando la incorporación de diferentes alimentos en relación con un niño, ¿verdad? Nosotros hay veces, las mamás se estresan cuando hablamos de selectividad alimentaria, hablamos de estos conceptos, pero no existen como números de alimentos o números de preparaciones que uno diga, uy, sí, al niño no le gusta, ¿verdad? Son conceptos que tenemos que ir trabajando poco a poco. Gracias. Cris nos consulta, ¿qué opinas sobre la BLW? Baby Little Winning. Sí. Hay varias, digamos, hay dos recomendaciones, hay dos técnicas que se utilizan en este momento. Depende del niño, depende de su madurez neurológica, depende de la identificación de señales de alerta de una mamá. Nosotros a nivel institucional no la recomendamos abiertamente, ¿verdad? Porque se puede generar, generar algún riesgo de atragantamiento. Lo que se vio era que un niño que autorregula el consumo de alimentos tenía menos riesgos de tener sobrepeso, obesidad en periodos posteriores de la vida, pero los estudios nos han dicho que no, que igual el riesgo se mantiene. Entonces es la parte de técnicas que nosotros decimos que bueno, si la mamá va a aplicar este método alimentario, tendríamos que tener muy claro los factores de riesgo, las señales, las banderas rojas de que algo puede estar pasando en un niño, ¿verdad? Porque más que tamaño de alimentos es autorregulación. O sea, el niño come lo que él considera que se debe consumir, ¿verdad? Que él ya se siente en su capacidad de satisfecho, que es una de las partes que pues que más se ha abordado en relación con esto. Yo les diría a las mamás, yo a nivel universal no lo recomiendo, ¿verdad? La mamá tiene que estar muy consciente de la técnica que está aplicando, ¿verdad? Que es en este caso, este,
Porque si nosotros hablamos de ese modelo que ha sido muy universal, de que nosotros lo aplicamos en el marco de la Academia Americana de Pediatría y otras recomendaciones de investigación, pues vamos viendo que texturas son fundamentales en el niño. Y vean que hablamos de que no se licúan, de alimentos en grumos, de picado fino, de pinza que el niño pueda hacer, o sea, vamos involucrando lo mismo. Lo que sí las mamás tienen que tener, si ellas conocen a sus hijos, es la manifestación de señales de alerta en relación a saciedad, cuando el niño ya está lleno, que es lo que veíamos ahora, ¿verdad? No obligar al niño. Todos tenemos capacidades gástricas, mi pancita es diferente a la pancita de otras mamás y los niños tienen capacidades de consumo de alimentos diferentes, para eso monitoreamos las gráficas, no solo una gráfica, monitoreamos 4 gráficas en el marco de los niños en los 5 primeros años de vida para ir viendo el modelaje en relación con la ganancia de peso. Y no es solo un peso, por eso le preguntaba a la mamá ahora, es la tendencia, cómo se va comportando con los últimos pesos en relación con el crecimiento de ese niño. Yanori nos dice también que ella en lo personal no recomienda tampoco este método de Alimentación. alimentación. Ajá. Sí. Y nos preguntan también, Jamberly, ¿cómo se sabe qué cantidad es la que deben comer los niños? Esa es una muy buena pregunta. Como les decía, nosotros cuando estábamos trabajando el carnet de desarrollo nunca definimos las cantidades, porque como hablábamos ahora, no todos los niños tienen el mismo apetito y el mismo interés en relación a los alimentos todos los días. Entonces siempre lo que tenemos que tratar de visualizar es ver lo que el chico está comiendo en el marco de su patrón de crecimiento. Ir viendo el monitoreo en las gráficas, ¿verdad? Que es la parte importante. Sí es fundamental los tiempos de comida. O sea, esa parte yo insisto mucho, mucho en que desde los 6 meses que les decía, 2 tiempos de comida, 7 meses, 3 tiempos de comida, porque lo que nosotros estamos encontrando es que vemos chicos de 1 año con 8, 10 tiempos de comida, incluyendo leche, ¿verdad? Que no es la recomendación. Entonces todo es como muy integral. Cuando ya el chico ya establece que ya no quiso, ya me siento satisfecho, no lo obliguemos a comer, ¿verdad? Que es una parte fundamental. Es muy particular dependiendo de la edad, así vas a ir haciendo la capacidad gástrica de los niños. No es lo mismo en un niño de 8 meses con edad corregida, un niño con 8 meses con edad término, no es lo mismo en características diferenciadas en relación con los niños. Entonces no hay como un estándar de que yo te diga son 4 cucharadas a los 6 meses, son 10 cucharadas, sino siempre es ir conociendo el comportamiento de los niños y tener claro que va a haber momentos en que los chicos consuman menos alimentos alternando, ¿verdad? Hay veces que el apetito es mayor, las mamás que tienen chicos nos pueden compartir sus experiencias, hay momentos en que comen más, hay momentos en que comen menos, hay una curva que se relaciona con las gráficas de crecimiento, como les decía ahora, que es más o menos a los 2 años, que el chico tiende a consumir un poquito menos porque su velocidad de crecimiento tiende a ser menor que los primeros 2 años de vida. Muchas gracias, Marlene. Por el momento no tenemos más consultas, así que Okay. si querés, puedes continuar y en el momento... bueno, tenemos otra, acaba de entrar. Dice Yanori, mi hijo hace los 4 tiempos de comidas junto a papá y mamá y entre comidas frutas. Entonces ella consulta si así está bien la alimentación. Excelente, dígale a esa mamá que un gran aplauso, Yanori, excelente. El consumir, el que el niño se involucre en la rutina de la familia es genial. Ese es el aprendizaje que más nosotros tratamos de reforzar en las prácticas alimentarias de nuestros niños. Es lo ideal, ¿verdad? No ver niños solos frente a un televisor consumiendo alimentos, ¿verdad? Que es un distractor tremendo. O con juguetes o con otras cosas. Eso es lo mejor. O sea, te felicito tremendamente de todo corazón y deseáramos de verdad que las mamás hasta donde puedan, por las diferentes condiciones de país que tenemos, pues las que lo puedan hacer, es genial que lo continúen haciendo. La felicitamos.
Muy bien, podemos continuar, Marlene. Perfecto. Yo quisiera como un mensajito nada más con respecto a los cuidadores, ¿verdad? A la familia. Cuando nosotros hablamos de familias o el acompañamiento de la figura que acompaña al niño en el momento de la alimentación, no ser generadores de estrés. Se han definido como 4 grandes grupos de cuidadores en el marco del niño, ¿verdad? Ahí tenemos los que nosotros llamamos permisivos, que son aquellos papás que dejan que el niño controle la alimentación, que está jugando, que está viendo tele, que está... Esos papás, ¿verdad? Son básicamente... tienen conductas que tienen que cambiar en el marco de reforzar la alimentación de un niño. Si él no quiso comer, entonces le dan el confite, ¿verdad? O sea, si el niño controla la alimentación, es un tremendo problema en esta parte. Tenemos cuidadores que son negligentes. Si el niño no quiso comer, pues no comió y punto, se acabó. O sea, seguimos todos en la rutina, ¿verdad? Tenemos otros que son autoritarios, ¿verdad? Que es como el ejemplo de que se tiene que comer lo que yo digo que se tiene que comer, si no se castiga al niño y este tipo de cosas que no se recomiendan. Y tenemos el responsivo, o sea, este que yo les digo que es el papá o el cuidador o la mamá o la abuelita que reconoce cuando hay una señal de alerta en relación a que ya no quiero comer y conocemos las prácticas alimentarias o el rechazo o las preferencias en el marco de un alimento con niños, ¿verdad? Entonces, esto nosotros lo reforzamos mucho, ¿verdad? Que es de la parte más importante que tendríamos que visualizar. Este otro es algo que nosotros tratamos de fortalecer, no alimentar para calmar dolor o tristeza, ¿verdad? Lo correcto es responder a esas señales de hambre y saciedad como vimos ahora, ser un cuidador responsivo en el marco de la alimentación de los niños, ¿verdad? Y recordar, como he insistido, que debe haber una integración o una integralidad o entre el cuidador, el niño, buscar los momentos adecuados para que el niño consuma alimentos, ¿verdad? Estar tranquilos todos, que es una de las recomendaciones que nosotros más tenemos que fortalecer. Cuando nosotros vemos el concepto de selectividad, que es muy usual en el marco de la recomendación de los niños, tener claros los conceptos que veíamos ahora. Uno es neofobia, que es el rechazo normal, como el de la chica con la mamá, con la bebé, en el marco de que rechaza el chayote. Es muy normal ciertas texturas, ciertos sabores, eso nosotros le llamamos neofobia, que es el rechazo a algún alimento nuevo, pero eso no significa que el niño no le gusta el alimento y no lo vuelvo a dar. Lo saco de la alacena de mi casa y no se lo vuelvo a introducir el niño. Ahí es donde hablamos que la neofobia se modifica cuando hablamos de repeticiones en relación a diferentes variedades de formas de preparación y de integración en el marco de la alimentación de un niño, ¿verdad? Hay otros casos, por ejemplo, hay niños que por su naturaleza tienden a ser más selectivos, o sea, comen pocas variedades de ciertos alimentos, ¿verdad? O grupos de alimentos, tienden a rechazar algunos, ¿verdad? Aquí tenemos que rescatar, ver que la selectividad no sea sensorial, como puede pasar en algunos niños, si es una selectividad en el marco del contacto con el alimento o la exposición de él, es donde decimos que básicamente tenemos que tratar de estar integrando ese alimento en repeticiones constantes para tratar de visualizar la parte de la alimentación. Tenemos niños que pues son más sensoriales, ¿verdad? Que son más inflexibles en relación con la alimentación o niños que tienen rutinas más particulares en el marco de la alimentación, ¿verdad? Entonces son conceptos que tenemos que ir descartando en relación con la alimentación y para eso nosotros en la caja tenemos lo que llamamos la consulta del riesgo del desarrollo, que es cuando logramos identificar tempranamente alguna alteración en el comportamiento alimentario de un niño, ¿verdad? Antes de que me vaya a generar un proceso más avanzado en relación a los marcos de las alimentaciones. Sí es importante tratar de rescatar otra vez lo que es el uso de disruptores o distractores, ¿verdad? En los momentos de alimentación, como mencionábamos ahora, pantallas, televisores, etcétera, ¿verdad? Que pues nos van a generar mayor limitación en el
marco del consumo de los alimentos. Estas recomendaciones yo se las dejo ahí, son muy importantes, nosotros las hemos compartido con el personal de salud, ¿verdad? Que es un poco lo que tratamos, lo que les he venido mencionando, son como reglas de oro en el marco de la alimentación, evitar distracciones durante las comidas. Vean la limitación de la alimentación, en promedio son 30 minutos, ¿verdad? Que es lo que nosotros tratamos de abordar. Y el otro aspecto, como decía la mamá, entre 4 a 6 comidas, ¿verdad? La transición a alimentos apropiados para la edad de los niños, y esto que nosotros hablamos de repeticiones entre 8 y 15 veces. Hay estudios que hablan de 22 veces, hay estudios que hablan de 15 veces, que se repita un alimento para nosotros decir que ya el niño pues lo acepta básicamente, no es ir introduciendo alimento por alimento. La autoalimentación, que tenemos que fomentarlo, un poco lo que decían las mamás, podemos acompañar al niño, pero también tenemos que fortalecer la autoalimentación a partir de los 8 meses de edad, ¿verdad? Que es lo que estamos tratando de trabajar, y tolerar el desorden en el marco de la alimentación. El desorden le hablamos nosotros, que se mezclen alimentos, que el niño se llena, que caigan al piso, esa parte de la sensorialidad que es fundamental para todo niño. Eso es muy importante, nosotros lo fortalecemos mucho en el marco de los servicios de salud, y tenemos que ver también todo lo contrario. ¿Cuáles son las prácticas que nosotros tenemos que tratar como acompañamientos a nuestros niños para tratar de reforzar positivamente? Recordemos que puedo tener un evento nocivo, un evento traumático, un evento que me marque en el marco de la introducción de ciertos alimentos, ¿verdad? Que es fundamental en relación con la alimentación de un niño. Por ejemplo, yo les cuento mi experiencia personal. Yo recuerdo vagamente que mi abuelita me estaba dando pescado frito y yo me estaba atragantando con una espina. Mi abuelita, muy amablemente, en lo que yo asocio ahora, me dio un trozo de maduro y me dijo, no lo mastiques, trágatelo. Entonces yo me estaba ahogando con la espina y con el maduro. Yo no le como maduro ni le como, ni le como pescado frito. Entonces, esas son experiencias que marcan mucho en el marco de la alimentación. Entonces, estas experiencias negativas muchas veces uno las recuerda vagamente en relación con la alimentación de un niño. Por eso es fundamental recordar la alimentación, un acto de aprendizaje, un acto de cariño. Vamos a enseñar al niño a comer para el resto de su vida, ¿verdad? Que es importante. Y tratar de identificar ciertas banderas rojas que podemos estar haciendo inconscientemente, que tenemos que tratar de revertir. Por ejemplo, nosotros insistimos mucho en apresurarlo para que coma. Mira, apúrate, apúrate, que ya te lo tienes que terminar. Mira, te faltan 3 cucharadas. Eso genera estrés en un niño. El obligarlo, el quitarle la comida, el crear expectativas no realistas, ¿verdad? Entre una mamá y otra. Recordemos, todos nuestros niños son diferentes, al igual que nosotros somos diferentes, ¿verdad? Esto que yo les insistía mucho de las expresiones faciales, muchas veces nos preparamos psicológicamente para no hacer una expresión facial y se nos sale, ¿verdad? Entonces, esta parte es importante que tratemos de nosotros de visualizar. Finalmente, esta parte de recomendaciones que nosotros insistimos que ojalá las apliquemos a partir de los 6 meses hasta el tiempo de lactancia, ¿verdad? Exclusiva. Es importante definir. La creación de rutinas son fundamentales en estas conceptualizaciones, ¿verdad? Saber que el niño va a consumir alimentos. Nosotros hemos visto casos que los niños ya cuando oyen ollas en la cocina se estresan, ¿verdad? Porque ya saben que va a haber un distractor, que ya va a haber alguna situación que me pueda generar un aspecto negativo en el marco de la alimentación, que me haga recordar aspectos muy no adecuados para tratar de fortalecer la alimentación. Siempre recordar que nunca es tarde para introducir paulatinamente alimentos que el niño no rechazó, como por ejemplo, que los niños rechazaban, como por ejemplo lo que decía la mamá, que es fundamental, básicamente esta parte, y permitir que un niño tenga hambre como nosotras, ¿verdad? Muchas veces a nosotros se nos olvida la sensación de hambre porque somos
volvemos muy mecánicas a los horarios de alimentación, ¿verdad? Entonces, esto es un factor que yo creo que todos tenemos que tratar de visualizar en el marco de horarios de comida, ¿verdad? Yo tenía niños de consulta que era muy particular, o sea, yo tuve casos extremos, por ejemplo, un niño, como lo que me mencionaba la compañera Yanori, que tenía 3 años, que recibía 25 veces lactancia materna en 24 horas. Entonces el niño no quería comer alimentos, por supuesto. O bien tenemos casos de niños que no aceptan un alimento en un momento específico y la mamá le da leche. Entonces tenemos niños que están recibiendo 2 litros de leche al día, ¿verdad? No hablemos de materna, hablamos de leche de vaca. En los chicos, ya sean, desgraciadamente, un niño, como les decía, menor de 1 año no debe recibir leche de vaca, pero teníamos niños de menores de 1 año hasta de 2, 3 años con 2 litros de leche. ¿Cuál es la recomendación? Si ya no hay lactancia materna, estamos hablando de algún sustituto de la leche, si no hay alergia a la proteína de la leche de vaca, ninguna patología, de un máximo de 2 tomas de leche de un chico. Pero si existe queso, si existe yogur, si existe alguna otra fuente, no necesariamente tenemos que estar hablando de estos tipos de alimentos. Y quisiera, en relación a la mamá, que me mencionaba el caso, yo lo hice con un ejemplo de una niña, pero quiero que rescatemos esta parte importante. A ver, muchas mamás nos estresamos porque mi niño no va en la gráfica en el canal que dice normal. Recordemos que nosotros en el carnet de desarrollo hay 4 gráficas para evaluar el crecimiento en un niño de 0 a 5 años de edad. Cuando hay una gráfica especial que me evalúa el crecimiento en el marco de los niños que nacieron pretérmino. Posteriormente al niño, pues que ya nació pretérmino y se sale de la gráfica que tenemos para niños pretérminos, entran en estas gráficas con edades corregidas. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un niño que nació a las 36 semanas y ahorita tiene 1 año, entonces al año le resto las semanas que le hicieron falta para llegar a las 40 semanas. Entonces yo lo voy a ubicar donde dice 11 meses, no al año por edad cronológica, sino a los 11 meses por edad corregida. Ese es un aspecto que tenemos que tener claro. Esta gráfica en niños pretérminos, dado que tenemos casos, la utilizamos hasta los 2 años de edad en relación a la gráfica peso-edad. ¿Qué tenemos que ver nosotros en relación con las mamás? No existe un canal óptimo, que les decía, que me permita visualizar que este debe ser el canal en el que el niño debe estar. Este canal me permite monitorear los diferentes canales de las gráficas, me permiten monitorear ese crecimiento en esos niños. Entonces tenemos canales, por ejemplo, en la gráfica peso para edad, si ustedes se fijan en el carnet de desarrollo, tenemos solamente un canal que dice normal, que va de lo que nosotros llamamos de -2 a +2. Esto es una forma de evaluar el crecimiento en un niño, pero tenemos otros 2 canales inferiores. Este canal es un niño con un bajo peso, o sea, es un niño que el peso que está ganando, básicamente, si va en este canal, ese es su ritmo de crecimiento, ese es su ritmo de ganancia de peso. Es una señal de alerta cuando yo tengo un niño que está con un bajo peso severo. No obstante, si él va acá y va aumentando y va a la tendencia en la misma gráfica o está transicionando en una gráfica a otra, es positivo si es algo ascendente. Si yo tengo un niño normal y empieza a perder peso, en este caso la gráfica es otra señal de alerta. Por eso les digo que no es un peso en específico, es una tendencia. Tendencia es la comparación de los pesos en periodos preliminares a hoy, digamos, que sea el peso del niño. Entonces, esto es una de las situaciones que nosotros vemos. Quiero presentárselas un poquito más, que lo veamos cerca. Ok, el caso que me mencionaba la mamá, tenemos un niño que en esta gráfica de peso-edad me dice que tiene un bajo peso, el ejemplo que la mamá me dio. Pero vean que esta gráfica, a pie de página de ella, me dice que todos los casos, las gráficas, tengo que aplicar talla, edad y peso, talla. El peso y la edad que la mamá me menciona está en la gráfica de peso, talla, que es otra gráfica, en el canal de normal. Pero igual, a mí no me sirve solo un punto. Yo tengo que ver la tendencia de este caso. Vean que lo que yo ocupo es ver cómo se está comportando el niño.
no me puede generar estrés esto, porque ¿cuál es el problema de que me genere estrés? Que hay mamás que si el niño está en esta tendencia y está en una tendencia ascendente, aunque sea en un canal, empezamos a utilizar muchas grasas en la dieta, porque con eso ganamos peso. Entonces, ¿qué se ha visto de aspecto negativo? Que un niño que gane peso muy rápidamente en el marco de los 4 primeros años de vida puede tener lo que se llama rebote temprano de la adiposidad. Puedo hacer que ganó peso, se me quitó el estrés de mamá, pero el chico puede generar sobrepeso, obesidad a edades tempranas. Entonces, hay que trabajar mucho con los compañeros del sector salud. Las mamás tienen las gráficas en el carnet de desarrollo, pedirle a los compañeros de salud que nos marquen en las gráficas cuál es la tendencia para poder usarlas, para poder visualizarlas, para poder ver cómo está comportándose mi niño en relación con cada una de las gráficas. Entonces, en resumen, lo importante aquí es ver la tendencia, que es la comparación, la secuencia, aunque sea poquito, porque vean este caso, yo tengo una chica de 1 año que pesaba 6.5 kilos al año y 3 meses pesa 7 kilos, pero vean que es una tendencia ascendente. Entonces, ¿qué pasa? Tengo que ir viendo el comportamiento. Es preocupante si es descendente. Si la próxima consulta de crecimiento y desarrollo me pierde peso o me llega a los 2 años con el mismo peso. Entonces, vean que es una tendencia estacionaria. Eso es lo que tenemos que analizar con el marco de las gráficas. Muchas gracias, Marlene. Tenemos 2 consultas. Nos consultan si se le puede dar leche de arroz o de soya a la bebé. Ella tiene 10 meses de edad corregida. 10 meses con edad corregida. Ujú. A ver, el concepto de leche es muy interesante. El concepto de leche es básicamente una secreción mamífera, ¿verdad? No se considera el agua de arroz como la leche de arroz, perdón, como una conceptualización que vaya a sustituir los requerimientos o los aportes nutricionales que la leche da, en este caso en un niño. Si no hay lactancia materna, ¿verdad? Que es una parte pues que uno siempre tiende a recomendar en este caso, si no hay un problema de alergia, también en el marco de la alimentación, tenemos que tener cuidado con la recomendación. La caja tiene establecido, digamos, la utilización de la leche de soya en chicos a partir de los 6 meses, pero tenemos que ver porque puede ser uno de los factores alergénicos en relación con la alimentación de un niño. Entonces, si la mamá le ha dado leche de soya, hay que ver que no haya generado ninguna reacción adversa. Hay que monitorearla. Se puede incorporar la leche de soya en un chico mayor de 6 meses de edad. Nos dice que la bebé toma leche materna, pero dice que es para darle leche que no sea de fórmula. No sé, dice, ella está con leche materna y es APLV, no sé si es... Alergia a la proteína de la leche de vaca. Ajá. No le recomendaría, y la mamá tiene dieta de exclusión, pregúntele si ella no está consumiendo nada con que contenga proteína de la leche de vaca. Si ella tiene una dieta de exclusión, yo la motivaría a que continuara solo con leche materna y la alimentación complementaria en la niña, que es la parte adecuada. Sí, nos dice que es correcto, que ella tiene la dieta de amor que le dicen. Sí, la dieta de exclusión, excelente. No, dígale a la mamá que yo la motivaré. Primero la felicito. La dieta de amor es, por ejemplo, cuando yo tengo un niño con alergia a la proteína de la leche de vaca, resulta que la leche de vaca tiene una gran variedad de proteínas que atraviesan, que llegan a través de la leche materna y son receptoras en el niño. Y el niño hace una reacción adversa a esa proteína que está consumiendo a través de la leche materna. Entonces las mamás hacen un enorme acto de amor
que es eliminar los alimentos fuentes de leche de vaca en su dieta. Es una dieta genial que las mamás lo hacen con todo el sacrificio de continuar con la lactancia materna, que tiene todos los beneficios que la niña requiere. Ante este acto de amor que está haciendo la mamá, yo la motivaría a que continúe con ese acto de amor. Si ella empieza a disminuir el aporte de leche materna para su hijo, la producción de leche de ella va a empezar a disminuir. Entonces, lo que recomendamos es, más en estos casos, que es sumamente importante, es que continúe con todos los beneficios inmunológicos que aporta la leche materna, como decimos, la parte de sensibilidad, la parte sensorial, la parte de tacto, la parte inmunológica, todos los estímulos que la leche materna tiene, nunca lo va a sustituir por otras fórmulas o por otros tipos de leche. Entonces, en este caso, yo le diría, mamá, continúa con ese acto de amor, ya bebé está recibiendo alimentos complementarios por la edad cronológica que estamos hablando, porque si empiezas a introducir otra leche, tu volumen de producción de leche materna empieza a disminuir y es lo que no se quiere porque perderíamos, no vas a encontrar ninguna leche que tenga los beneficios que tiene la leche materna. Entonces yo te motivaría a continuar con la leche materna en este caso y a continuar con ese acto de amor que estás haciendo, que sos digna de mi admiración en este sentido. Muchas gracias. Otra consulta nos dice, bueno, ahora que hablan de leches, mi hijo no es alérgico a la leche. La pediatra siempre le manda de tarro, o sea, de fórmula. ¿Es cierto que es mejor la leche entera, la roja, que la de tarro de fórmula? El chico no tiene lactancia materna. ¿Qué edad tiene el chico? Tiago acaba de cumplir tal vez Alejandra, si me recuerdas, es que me enredé, sí acaba de cumplir cumple 3 años, sí, el viernes, que no tiene lactancia materna, ¿verdad? Ok, no, dile que en este caso, lo que estamos hablando ahora, con una buena dieta, con una muy buena alimentación, el requerimiento de leche de vaca no sería fórmula. La verdad es que no hay evidencia entre la diferencia en un niño en relación con fórmula y leche. Yo le llamo leche de vaca a las presentaciones que vemos, no asocien leche de vaca con leche del lechero, ¿verdad? Sino leche de vaca en la presentación íntegra, que normalmente nosotros compramos en el súper, ¿verdad? En cajas y ese tipo de leche. No necesita fórmulas, no hay diferencia en el marco de fórmulas de crecimiento en relación con la alimentación que el niño tiene y ahí podríamos estar hablando, si él consume queso, si él consume yogur, la cantidad o el volumen de leche que debe de consumir, pues no necesariamente es el estándar de 2 tomas, como dijimos ahora, de 450 cc, que es la recomendación de leche. Esas 450 cc, que son 2 tomas, pues si no hay queso, si hoy comió queso o hoy comió yogur, pues es con un vaso de leche de 240 cc al día en la preparación. Nosotros insistimos en que esa leche realmente no sea con azúcar, con algunos otros alimentos, digamos, o algunos otros componentes que no se deben recomendar en la alimentación de los niños. A mí se me olvidaba decirles que de la alimentación complementaria uno dice no sal, no azúcar, no condimentos, no salsas. Esa parte de esa recomendación uno la puede mantener básicamente durante la alimentación complementaria. El azúcar es algo, como veíamos ahora en el caso del chico, es algo de mucha preferencia, ¿verdad? Entonces la recomendación es pues básicamente tratar de que sea, si toma leche, enseñarlos a tomarlo en su condición natural, ¿verdad? Que es la parte que es recomendado después del año, porque encontramos muchos chicos con leche con sirope, con leche con azúcar, con leche con tal cosa, y esa parte si no se recomienda porque fortalecemos la adherencia al dulce, ¿verdad? Que es lo que no se recomienda. Sí, la mamá nos dice que consume de todo, bueno, queso, natilla y demás derivados, que la leche solo en la mañana con agua dulce o por la noche que la toma sola y que también se le hacen atoles, que es en realidad para ayudarle con el peso, porque es uno de los chiquitines que está con bajo peso, el de 10.6. Tiene un peso para talla normal.
Sí, 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 pero si la mamá se angustia por el peso, perfecto, no hay ningún problema. Sí, yo le recomendaría que más de 2 tomas no, o más de 2 veces al día no, porque lo que ocurre es, como les decía ahora, la leche tiene un componente que me puede disminuir la absorción del calcio, del hierro, perdón, y eso me puede ser un factor causal de anemia. Entonces, siempre uno habla de 2 tomas en los chicos mayores a 1 año de leche en el transcurso del día. Pero sí, 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 digamos, la mamá que tenga la idea clara de que el chico no tiene un exceso de peso, no está desnutrido, va teniendo un peso en una curva, en un canal en el cual se está comportando adecuadamente en este momento. Lo que sí hay que tratar de trabajar es el caso de la duración de los tiempos de comida, ¿verdad? Es un poco trabajar esa parte gradualmente, ¿verdad? No tan radical de pasar a 20 minutos, sino es radicalmente ir disminuyendo los tiempos de comida para que el niño no le genere ningún factor de estrés. Uh-huh. Yo tengo una consulta, Marlene, en Uh-huh. relación con que el comentario de que em, demoran mucho tiempo en comer, ¿verdad? Uh-huh. Comen muy lento. Esa comida obviamente se va a ir enfriando. Sí. ¿Es conveniente como volverla a calentar o no? Porque depende del tipo de comida que sea, comerla fría no es recomendable. No, lo que pasa es que sería un estímulo positivo para el niño si la calientas. Ujú. Siempre la recomendación o siempre la meta inicial es llegar a un límite de tiempo. Estamos de acuerdo, hay alimentos pues que pueden generar un mayor riesgo, ¿verdad? Pero siempre uno trata de que sea como la parte, a ver, como llegar a esa meta, ¿verdad? 20 minutos, 30 minutos de alimentación, no pasa nada en el marco del alimento. La hora sí, por eso hablábamos de que irla disminuyendo gradualmente, pero si yo hago un reforzador positivo para el niño, que es, bueno, voy a calentarlo, le estoy dando el aval de que puede durar 1 hora y lo Ok. recomendable es un poquito menor. Te lo digo en el marco porque si yo duro 1 hora comiendo y me queda 1 hora para el otro tiempo de comida, porque estamos hablando de 5 tiempos de comida, que son, si yo desayuno a las 7, tengo una merienda a las 10, tengo un almuerzo a las 12, poniendo ejemplos, ¿verdad? Si yo a las 7 vengo terminando a las 8:30, a las 10 no voy a tener hambre. Entonces siempre la meta es ir poquito a poco, ir reduciendo esos espacios de consumo de alimentos en un niño, la durabilidad del tiempo de comida. Porque, por ejemplo, en el caso del chico que necesitamos lo que es la parte de la ganancia de peso, que es lo que plantea la mamá, pues ahí es importante visualizar la frecuencia, el número de veces. Entonces ya no hablamos, como dijo Janori, de 4 tiempos más 2 meriendas, sino yo hablaría ya de espacios en los cuales yo puedo hablar de 4 tiempos, 2 meriendas y una colación, o sea, una leche con algo antes de que el chico se acueste. Entonces imagínate que estamos hablando de espacios más cortos, de 2 horas entre un tiempo de comida y otro, casi 2 horas y media, 3 horas. Por eso yo pensaría que le disminuyamos la cantidad que come para ver si vamos incrementando los números de tiempos de comida y también fortalecerlo en el marco de la mayor aceptación y que no haya tanta durabilidad en un tiempo de comida. La meta siempre es un promedio de 30 minutos, esa es la recomendación en niños, ¿verdad? Sin distractores. Gracias. Alejandra nos dice, sí, bueno, que excelente tu comentario, que ella nunca le vuelve a calentar, que bueno, que aparte que su hijo es lengua de gato. Y Natalia nos dice, bueno, que lamentablemente ingresó tarde, pero que le gustaría saber cuántas frutas al día puede comer un bebé de 1 año. Un niño, el tamaño de la fruta es muy particular, ¿verdad? Nosotras decimos 5 porciones de frutas y vegetales al día, ¿verdad? Nosotros es la recomendación. ¿Qué es una fruta para Lorena o para Lupita y para mí? Bueno, una unidad o la fruta del tamaño del puño de nosotros, ¿verdad? En un chico de 1 año uno puede estar hablando, dependiendo de la fruta, de una tacita, que puede ser el ejemplo, puede ser una media tacita, ¿verdad? Una media taza de las normales que nosotros tenemos, y ir visualizando la aceptabilidad. Yo marco media taza de fruta, ya sean picadas, mixtas o una porción que él se chorree de la fruta que esté comiendo, ¿verdad?
en la media mañana y uno tiende a recomendar otra a media tarde, o bien después del desayuno y después una porción más pequeña y después otra al momento del almuerzo. Generalmente los niños uno habla de que pueden ser 2 veces, no una fruta entera, como te digo, hay niños que sí, pues tienden a consumir un poquito más de la mitad de una taza, pero puedo empezar con una media taza y luego puedo ir viendo si no la quiso o si pidió más, ¿verdad? O por ejemplo, una media naranja o una media manzana, y ahí vamos a ir viendo la aceptabilidad del niño. Siempre uno empieza con un parámetro, pero no hay un estándar de oro que uno diga, este debe ser el tamaño estricto en el marco de la alimentación de un niño, ¿verdad? Perfecto, muchas gracias. No sé si tienen, bueno, dice Natalia que ella come muchísima fruta, que le encanta, Genial, que muchas gracias. excelente, No sé excelente. si hay alguna otra consulta, sino ya para ir terminando. Vamos a dar un Han sido momentito. preguntas interesantísimas, todas. Me estoy sumamente motivada en el marco de esto, ¿verdad? Ese es un tema muy lindo y lo más bonito son las experiencias de ustedes, ¿verdad? Uno puede ser muy teórico en decir, bueno, ¿cuál es el ideal? Pero no, siempre las mamás, son las que conocen a nuestros niños, son las que están con ellos y son las mamás, pues las grandes triunfadoras porque todas hacemos lo mejor para nuestros hijos, ¿verdad? Entonces yo las felicito enormemente. Alejandra nos dice que, bueno, nos agradece el espacio, que muchísimas gracias a vos, que aprendió montones. Ay, qué dicha, bendito sea Dios, dígale, genial. Un abrazo a todas las mamás. Y estamos para servirles, ¿verdad? En eso estamos y para servirles en las dudas que tengan. Este, Me interesa mucho que visualicen esto, el ejercicio con esto de las gráficas, pónganle atención a eso, pídanle al personal de salud el carnet de desarrollo de nosotros, ese librito azul, ¿verdad? Que la gente habla del librito azul, lo utilizan en el Ministerio de Educación Pública, en el Sensinay, lo utilizan en la red de cuido, lo utilizan en la caja, en las consultas de crecimiento y desarrollo en los EBAIS. Pidan a la gente que se los llene, los compañeros lo van a hacer con mucho cariño, ¿verdad? Apuntan, ustedes van a ser expertas en llenar las gráficas, en interpretarlas y en tener mucho más, aclarar dudas con respecto a esto, ¿verdad? Que es lo más importante. Nos dice Yanori que todas las charlas han sido hermosas, pero que hoy aprendió muchas cosas que no sabía. Que excelente, Marlene Montoya, bendiciones. Muchísimas Verónica gracias, nos dice que igual. muchas gracias, muy provechoso el tema. Muchísimas gracias, voy a dejar de compartir. Excelente. Igual, invitarlos a que nos sigan en la página de detección, atención y estimulación temprana de AD Costa Rica para que se estén informando de las siguientes charlas que vamos a ir teniendo. Agradecerte muchísimo, Marlene, realmente de parte, yo creo que del equipo de atención temprana, todo tu tiempo, tu dedicación. Yo quedé enamoradísima escuchándote, ¿verdad? Porque transmites la información de una manera muy cálida, muy clara, ¿verdad? Y que de verdad lo invita a uno a continuar. Nos dice Verónica que muy provechoso el tema, que muchas bendiciones, que ella es docente UNED, qué bueno que nos Genial. acompañes, Verónica, de preescolar y es mamita de un bebé de 9 meses, que le ¡Ay, encantó la excelente! charla, ¿verdad? Excelente. Entonces, sí, agradecerte también, Marlene, tu tiempo, tu disposición para atender las consultas y explicarnos de la manera tan clara y tan completa, pues, todo el tema, ¿verdad? No, es un placer para mí, conocerlas, saber el esfuerzo y el amor que le ponen al trabajo ustedes, ¿verdad? Yo son mi gran admiración y nosotros desde la caja pues ponemos un granito de arena en este tema, para la atención de nuestros niños. Para nosotros en la caja los niños son sumamente importantes y hacemos esfuerzos intrahumanos, ¿verdad? Para que la atención para cada uno de ellos sea genial, ¿verdad? Genial.
Yanari también nos dice, bueno, que todo muy hermoso y que a cuidarnos mucho, ¿verdad? Porque la situación cada vez está Sí. más dura. Entonces, pues, a seguirnos cuidando también. Ahí estamos conociendo a la bebé de Jamberly, ¿verdad? También. Ay, qué Y sí, linda. pues, a continuar todos también con la alimentación para nuestros hijos, tratando de darles lo mejor cada día y con las recomendaciones pues que vos nos has dado, definitivamente pues van a poder continuar en este proceso de una alimentación saludable. Para servirles. Un abrazo, muchísimas gracias por la atención y el interés. Ha sido para mí un placer compartir con ustedes y de verdad cuidémonos mucho, cuidemos a nuestros hijos, ¿verdad? Que es lo más importante en este momento. Lore, un abrazo, Gisley, un abrazo, Lupita, muchísimas gracias, un abrazo también y estamos para hacer. Ahí nos estamos despidiendo de todas. Qué lindo que han puesto la cámara para poder verlas a todas. Genial. Un Despedirnos. abrazo de todo Gracias. corazón. Muchas gracias. Gracias a todos. Me encantó verlas. Ay, genial. Muy Genial. buenas tardes, buenas noches, ya casi. Buenas Ya noches. casi. Estén muy bien y seguimos en contacto por medio de la página de Facebook para anunciarles las próximas actividades. Si Dios lo permite. Gracias. Hasta Luego. luego. Buenas noches. Saludos a los niños. Chao. Buenas noches. Chao, igual. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Sí, ya no quiero.